el dinero es cobarde e inteligente. ¿Tú más o menos qué porcentaje tienes en inmobiliario? En los últimos 400 años, solo durante 80, el mercado de la vivienda ha estado liberado. Esta crisis que vivimos, no hay vivienda, cada vez es más cara. ¿Tiene solución? El Estado interviene mucho en el sector inmobiliario. Ha caído drásticamente la oferta. Ahora mismo prácticamente es imposible alquilar una vivienda. Me di cuenta que quería ser dueño de mi vida. Quería ser dueño de mi tiempo y no tener que esperar a esa jubilación. El alcalde Collboni dijo que esto lo iba a quitar. No lo ha ejecutado. Cuando se den cuenta de la que han liado, no van a asumir, la hemos liado. Gente confunde el derecho a la vivienda con el derecho a vivir donde me dé la gana. Hoy tenemos con nosotros a Germán Jover, gran amigo y que es especialista en las inversiones inmobiliarias. Tiene un canal en YouTube y también está en Spotify y creo que es muy interesante que nos explique cosas además sobre nuestro sector, el inmobiliario, bueno, mi sector, el inmobiliario. Así que nada, muy interesante, muchas ganas de tener una conversación contigo. Pues nada, un placer poder estar aquí con vosotros charlando por lo que he visto en otros episodios, pues un poco más de la vida, no solo de inmobiliario, porque además creo que tú me puedes enseñar mucho más a mí que yo a ti, pero en cualquier caso, pues con muchas ganas de compartir con vosotros un poco cómo ha sido mi trayectoria y bueno, lo que surja. El gran beneficiado de este podcast de hoy soy yo, porque mi conocimiento sobre vuestro sector es muy bajo o nulo, con lo cual si se puede aprender algo, que esto es importante en la vida, pues hoy es el día. Así que vosotros dos que habéis sido capaces, digamos, de crear una carrera en este ámbito y además, en tu caso, Germán, divulgar, que tampoco es nada fácil, como tú sabes, pues creo que es muy interesante que podamos dar a nuestra audiencia 4 tips en general, ¿no? De qué significa esto, porque sabéis que el debate sobre el mundo inmobiliario cada día tiene más peso en nuestra sociedad y generalmente hay un desconocimiento muy amplio, sobre todo desde la parte regulatoria del sector inmobiliario hay un desconocimiento muy amplio, así que también está muy bien, creo yo, dar voz, en este caso uno porque es el copresentador y el otro porque es el invitado, a aquellos que estáis machacando el día a día del sector, ¿no? Con lo cual te hago una primera pregunta: ¿cómo está el sector hoy en Cataluña y España y qué debe hacer para mejorar o hacia dónde va? Bueno, la pregunta es muy amplia porque el sector abarca muchas modalidades de inversión, de promoción, o sea, que habría que especificar un poco en general. Yo creo que es un sector que probablemente sea de los más antiguos del mundo, ¿no? La inversión inmobiliaria, y seguramente seguirá estando aquí dentro de muchos años. Las casas, las viviendas irán evolucionando, no sé cómo viviremos dentro de 50 años, pero sin duda viviremos debajo de un techo, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector que siempre va a estar aquí con nosotros, pero que además tiene un punto muy interesante que es el que dices tú ahora, ¿no? Que por parte regulatoria, ¿no? Está ahora mismo pues en todos los periódicos, ¿no? En todos los medios, porque ha estado muy regulado últimamente. Yo creo que aquí es interesante dar una cifra, un dato, que a veces a los que estamos dentro, los que lo estamos viviendo, parece que estemos en un punto de no retorno o que esté ocurriendo algo muy grande, y es que en los últimos 400 años en España, solo durante 80, el mercado de la vivienda ha estado totalmente liberado. Con lo cual, siempre ha habido un tipo de regulación u otra, obviamente con más matices o con menos, pero cuando vemos esto con más perspectiva, entendemos que la situación que estamos viendo es relativamente normal. Siempre ha habido problemas porque pues, los alquileres eran más altos de lo que la gente podía pagar, entonces es algo relativamente normal, pero no por ello debemos dejar de pasar por alto. Yo creo que ya no como inversor, sino como miembro de esta sociedad, como padre de 2 hijos, pues me gustaría, ¿no? Que en un futuro no haya estas tensiones o que no sean tan grandes, ¿no? En cuanto a la vivienda. Entonces yo creo que es un tema muy interesante que podemos debatir. Personalmente tengo bastantes puntos alrededor de esto y de hecho no me preocupa hablar de ellos, porque creo que los inversores somos parte de la solución, no del problema, como intentan pues desde ciertas partes políticas, ¿no? Señalarnos como parte de la culpa. Yo creo que si desaparecemos el problema sería peor todavía. Hombre, yo creo que los inversores inmobiliarios estáis ya llegando al nivel de los tertulianos y de los políticos, es decir, formáis parte de los clanes más odiados de la sociedad por una razón muy simple, que es el desconocimiento, ¿no? O sea que un poco la idea de esta conversación también tiene que ver con explicar tranquilamente desde dentro un poco eso de dato mata relato, el dónde estamos, por qué también pasa lo que pasa. También creo que es interesante, Alex, que vosotros dos, que lo domináis, tengáis una parte, podáis explicar específicamente desde la visión
pura vuestra, no tanto de sociedad, como está, porque desde fuera, y os lanzo, y además esto será una conversación, una entrevista contigo, una conversación, Germán, pero también creo que Alex hoy pues tiene un rol importante profesionalmente hablando, ¿no? Así que esta crisis que vivimos por parte de los críticos, ¿no? Es decir, no hay vivienda, cada vez es más cara. ¿Esto tiene solución? A ver, yo creo que aquí hay dos temas. Uno es que todo el mundo sea inmobiliario, porque al final es muy fácil, porque todo el mundo una vez en su vida hace alguna operación inmobiliaria, es decir, o compra o alquila, aunque sea pues a temporada, alquiler fijo. Entonces todo el mundo es experto. Y esto se mezcla con que yo creo que el Estado interviene mucho en el sector inmobiliario, pues por un tema de votos, yo creo, y luego porque yo creo que al final esta intervención es negativa, porque, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Si tú haces una promoción de a partir de 600 metros cuadrados y en Gracia 400, el 30% de esta promoción la tienes que destinar a vivienda de protección oficial. Sí. ¿Qué pasa? No hay promociones en Barcelona, porque es imposible. Entonces todo este parque público se está deteriorando, porque la gente no hace estas inversiones. Luego, por ejemplo, ahora que han sacado esta normativa de limitación de precios del alquiler, que solo la aplicamos en Cataluña, porque en Cataluña somos profesionales en aplicar todo, lo que a nosotros nos afecta, pues básicamente lo que hace es que ahora en los últimos 2 meses han salido del mercado 1.200 viviendas de alquiler. ¿Qué pasa? Que si nosotros castigamos al sector privado, que es el que está invirtiendo en tener viviendas para alquiler, lo que hará esta persona es, oye, yo me vendo los pisos, la rentabilidad que me da no es la misma que tenía antes, voy a invertir en bolsa o en otros activos, ¿y qué pasa? Pues que ese activo pasará a estar en venta y dejará de estar en alquiler, con lo cual se reduce el parque de alquiler. Entonces lo que deberían hacer es más ponerse ellos las pilas y pensar en ellos, invertir en hacer un parque público más amplio de alquiler. Correcto. Y no intervenir tanto en el privado, que es al final el que da ese parque de alquiler. Totalmente. Bueno, y en línea con lo que comentaba antes, ¿no? Que al final somos parte de la solución, y cuando se ataca parte de la solución, lo que ocurre es que la solución sale corriendo, ¿no? Hay que entender sí, totalmente. Buena descripción. Que no se puede obligar, por lo menos de momento en el mundo que vivimos, no sería comprensible, ¿no? Que se obliga a la gente a invertir su dinero y además ponerlo al servicio del resto en las condiciones que un tercero ha marcado, ¿no? Entonces, entendiendo esto y que al final hay gente que pues canaliza sus ahorros, mucha de la gente, yo, pues como comentabas antes, divulgo y estoy en contacto con muchos inversores, no son grandes propietarios, aunque ahora grandes propietarios es a partir de 5 inmuebles, aunque esto podemos comentarlo que suena de chiste, ¿no? Pero bueno, estos pequeños ahorradores, que es lo que son, lo que hacen es intentar generar unos ingresos extra para vivir más cómodamente o en muchos casos para asegurarse esa pensión que en el futuro ya anticipan que no van a poder cobrar, que el Estado no les va a poder garantizar esa pensión que hoy pues gente que se está jubilando pueden estar cobrando y ellos ya ven que dentro de 10, 15, 20 años eso no va a ser así y en el mejor de los casos recibirán algo, pero será una cantidad que no será suficiente para cobrar. Entonces, esa gente que están haciendo sus deberes y que viéndolo así, pues el Estado debería intentar pues animarles a que lo hagan porque no va a poder cumplir con esto, lo que hacen con estas regulaciones es directamente desplazarlos. Lo que comentabas que ha ocurrido aquí en Cataluña, ya lo vivimos hace unos años con la anterior limitación, ha caído drásticamente a la oferta y en muchos casos se ha ido un porcentaje muy elevado a alquiler temporal o de habitaciones y lo que han hecho ahora ha sido regular el temporal de habitaciones. Al final es más de lo mismo, sí, pero empeorando todavía más el problema. Intentan solucionar un problema complejo con medidas simplistas. Y esto lo único que hace es que parece que van a solucionar de raíz el problema y lo que ocurre es que les sale el problema más grande por otro lado. Y ahora lo han vuelto a tapar limitando el alquiler temporal y de habitaciones. No sé por dónde les saldrá el problema, les saldrá más gordo seguro. Ahora mismo prácticamente es imposible alquilar una vivienda. A mí me está escribiendo mucha gente, amistades mías, porque saben que me dedico a esto. Oye, ¿no tienes una vivienda? No tengo nada, está todo alquilado de hace muchos años, nadie se quiere ir porque no hay ni rotación, la gente se queda allí y cuando alguien quiere alquilar o tiene que trasladarse, pues tiene un serio problema. Y luego además, ahora el problema, aquellos pues trabajadores o estudiantes que les iba muy bien alquiler de habitaciones, alquiler temporal, que pagaban otros importes gracias a esto, no van a tener acceso a esas modalidades porque con la nueva regulación directamente se han cargado estas modalidades. Les dicen, oiga, usted tiene una vivienda, la está alquilando por habitaciones, si quiere lo puede hacer,
pero el máximo que podrá cobrar es lo mismo que si la alquilase Con lo con un cual alquiler. ya no tiene sentido. No hay ningún incentivo y no lo va a hacer. Y a nivel de... Porque claro, está claro... Bueno, está claro. Está claro para algunos, pero en el debate público esto no está nada claro. Ya sabéis que la victoria de la regulación, es decir, si se hace una encuesta en general a la población, la gente cree, bien intencionadamente seguramente, que la limitación de precios hace que las cosas pues sean mejores, y no es así, pero en el mensaje se gana, ¿no? Es decir, el titular es muy bueno. Yo te voy a bajar el precio del alquiler, voy a hacer que no sea tan alto, claro, sin decirte que esto genera una limitación enorme de la oferta. Pero hablemos un momento de la demanda, porque claro, hace 30 años, 40 años, la demanda y vuestros clientes, y aquí sí que tenéis seguramente mucha experiencia para contar, ¿no? La demanda era de personas que vivían aquí. Había extranjeros, pero relativamente pocos. Estamos en un nuevo tiempo donde, primero de todo, vivimos en la Unión Europea y somos parte del espacio Schengen, ¿no? Con lo cual es igual de habitante de Barcelona un señor que ha vivido toda la vida en Barcelona, que un señor de Helsinki que ha decidido mudarse a Barcelona con el capital y con el dinero que se gana en Helsinki. Claro, este señor ha entrado a competir, ¿no?, en esta demanda que tiene menos oferta, y esto implica una discusión que se está apareciendo a día de hoy, que es: los locales no pueden acceder o tienen más dificultades para acceder. Y yo como soy un liberal digo, pues es lo que hay, es decir, son las leyes, y como estamos en la Unión Europea y esto no es un fuerte del Far West donde no entra nadie, sino que sí que entra gente, esto sube. ¿Realmente vuestros clientes habéis notado un cambio en los últimos 10 años en porcentaje de personas extranjeras, digamos así? Yo creo que va muy por zonas, ¿no? O sea, Barcelona, lógicamente, pues hay muchísimos más extranjeros que antes, es decir, pues sobre todo en las zonas pues más las mejores zonas de la ciudad, y si te vas pues al extrarradio, pues sí que en general hay más población nacional que extranjera, ¿no? Sin duda, a ver, yo no invierto en Barcelona, con lo cual mi punto es distinto, pero coincido 100% en esa reflexión, ¿no? Va por zonas. En mi caso, yo invierto en la provincia de Tarragona por un tema de comodidad. Para mí las inversiones inmobiliarias me tienen que aportar aquello que venía buscando en las inversiones, que es una mejor vida, más cómoda, que pueda dedicarme más a mi familia, y eso pasa por invertir cerca. Entonces, pero Tarragona, tú que vives en esta zona, hay zonas de Tarragona, especialmente costeras, cercanas a la ciudad de Tarragona, y o sea, que Salou, Cambrils, lo sabes mucho mejor tú que yo. Claro, seguramente también existen estos espacios, un poco, no es la misma teoría, pero vamos, la música puede rimar un poco, ¿no? ¿Esto también te pasa ahí o no? Creo que, o sea, yo en mis operaciones yo tengo tanto una cartera de viviendas que alquilo, aquí me alquilan locales. Voy a hacer un matiz: la última vivienda en uno de estos municipios que has comentado, que es turístico, me la han alquilado unos jubilados belgas que han venido a retirarse. A retirarse. Esto es retirarse. Entonces, estos son los primeros que yo alquilo a alguien no residente. Además, curiosamente, y podemos añadir en línea con la regulación, algo que yo nunca me había planteado era cómo de exquisito me tenía que poner al seleccionar a mis inquilinos. Claro. Y esto lo provoca toda esta regulación. Yo entiendo que la regulación puede estar bien intencionada, como tú decías antes. Seguro que sí. Me cuesta pensar, cuando yo pienso por qué se toman ciertas medidas, siempre pienso en temas de incentivos, y entiendo que en el mundo de la política los incentivos a veces no tienen por qué estar alineados con el objetivo que aparentemente busca una norma. Claramente, y lo digo por si alguien no lo entiende, yo creo que esta normativa, estas regulaciones, seguro que vienen por una presión social que busca que se solucione este problema, y yo coincido, estoy en esa presión social. Pero en realidad los políticos seguramente están mirando más a corto plazo, miran a un periodo de 4 años como mucho, y están buscando de qué forma pueden aprovechar esa presión social para conseguir votos, y ya está. Entonces volvemos a buscar. Te lo puedo garantizar yo, que que ha sido mi sector, y te puedo garantizar que va así. Entonces, claro, si analizamos los incentivos, yo creo que siempre hay que ir a la raíz, ¿no? Porque claro, actúa una persona de una forma. Sí. No dudo que si ellos pudiesen solucionarían el problema, porque ganarían más votos, pero solamente solucionar el problema significaría decir muchas verdades que a lo mejor no les darían votos. Y, ojo, yo no tengo una solución definitiva para el problema. De hecho, hay muchos países con este mismo problema, algunos con mejores medidas que otros, pero nadie lo ha solucionado del todo. Nadie, ¿no? Entonces, no hay un ejemplo comparativo que digas, ostras,
en este país, en esta ciudad, lo han hecho bien. Hay algunos ejemplos de algún país nórdico, no recuerdo cuál era, ahora si Suecia o cuál era, pero no, Suecia creo que era un ejemplo de limitaciones de precios de mal. Sí. 8 años de espera para obtener un piso. Eso es. Pero había algún país nórdico que tenía un gran parque de vivienda pública que les iba mejor, entonces. Pero por lo que quiero decir es que en general la mayoría de los países es un problema que tienen, es un problema que la sociedad está presionando para solucionar y no encuentran un problema, solucionar el problema. Lo que sí que tengo claro es que la solución no puede ser solamente atacar la oferta. Ojo, que a lo mejor tiene sentido delimitar los precios de manera temporal. Pues hemos sufrido presiones inflacionistas hace unos años, ¿no? O no hace tanto, pero ha habido que atacar ese problema de manera radical, pero es momentáneo. Tú sabes que pues, han bajado el IVA, ciertos productos, bueno, se intenta solucionar, pero eso no puede ser para siempre, más que nada porque las arcas del Estado necesitan esos ingresos, ¿no? Correcto. Pero todos hemos entendido que había que impactar en ese momento. Bueno, pues podría entender que haya ciertas medidas como las que se están aplicando, que sean temporales, pero que vayan acompañadas de muchas otras medidas. Entonces ahí sí que podría entender que están intentando solucionar el problema, que puede ser que no lo consigan, pero ahí sí que hay una intención real de solucionarlo. Bueno, y volviendo a Germán Jover, o sea, ¿cómo entraste en el mundo inmobiliario y qué hacías antes de entrar en el sector? Es decir, ¿cómo se te ocurre pensar, voy a entrar en el mundo inmobiliario? Bueno, un buen punto. Yo siempre he sido, mi mentalidad ha sido de trabajador por cuenta ajena, ¿no? Es lo que había vivido toda mi vida y así fue siempre, ¿no? Pero llegó un momento que viví un hecho trágico en mi vida, mi padre falleció, no lo esperábamos, fue de un día para otro. Y bueno, eso me dio un shock, ¿no? No fui consciente de eso hasta el cabo de unos años, que miré hacia atrás y dije, wow, el camino que he recorrido fue ese hecho, ¿no? El que me hizo tomar acción. Y básicamente me di cuenta que quería ser dueño de mi vida, quería ser dueño de mi tiempo, no sabía cómo, quería poder decidir qué hacía yo cada día y no tener que esperar a esa jubilación para poder hacer lo que yo quisiera, ¿no? Porque no sabía si iba a llegar. Entonces, bueno, al final, haciendo un ejercicio de introspección, me di cuenta de esto, pero sí que es verdad que estuve pues muchos años persiguiendo esa libertad, ¿no? ¿Y dónde trabajabas antes? Entonces, yo estuve trabajando en una entidad financiera Vale. durante unos 15 años, alrededor de 15 años, y antes me ha parecido muy interesante lo que decías, que había varios grupos que atacaban, ¿no? Que estaban como en los titulares, ¿no? Tertulianos, no sé cuáles has comentado. Sí, estos también. Y yo lo viví en ese momento, ¿no? Yo lo vivía desde dentro. Ahora no tengo ninguna atadura y puedo hablar con total libertad, pero en el sentido de que los bancos también son necesarios. Quiero decir, que se les atacaba como culpables del problema. Y, ojo, que seguro que han hecho cosas... se va todo el mundo al garete. Y seguro que han hecho cosas malas y estoy convencido que hay que regularlos, que habría que... Porque si no, los incentivos pues podrían llevarles a actuar no de la manera más correcta en beneficio de la sociedad, pero hay que entender que son parte también de la solución o parte de que todos podamos vivir también, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hacer este matiz que antes... No, brillante. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Y cuando lo viví desde dentro me parecía ilógico, ¿no? El ataque, que al final yo entiendo que los políticos lo usaban también, de nuevo, para captar votos. Bueno, siempre hay que buscar culpables de ajenos a nuestros propios problemas. Pero me gustaría que la sociedad entienda esto y A que, mí también. ojo, no quiero eximir de responsabilidades ni a los bancos ni a inversores, que seguro que ha habido momentos que se han hecho cosas malas, pero hay que entender que no se puede atacar y ya está, que esto no funciona así, que desaparecen los bancos y, bueno, aquí estaríamos en guerra, literalmente. Sí, totalmente. Y la economía se para. Entonces, bueno, hay que entender eso. Yo estuve trabajando allí muchos años, muy bien, muy feliz, especialmente en los últimos años estuve muy contento, pero era un trabajo de lunes a viernes de 9 a 6. Y eso a mí me hacía sentirme un poco ahogado y buscaba soluciones. Y el sector inmobiliario pues fue el que me lo dio, ¿no? Invirtiendo, haciendo las cosas bien. Primero invirtiendo en viviendas para alquilar, conseguía unos ingresos que luego podemos hablar de mi modelo de inversión. ¿Y cómo analizas al principio las primeras? ¿Cómo las analizas? ¿Buscas una rentabilidad concreta o así muy básico? Bueno, la primera fue casi por accidente. Yo leí el famoso libro de Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, y todo encajó en mi cabeza, lo vi claro, dije, tengo que solicitar una financiación, un préstamo, comprar la vivienda, conseguir un buen inquilino y que la financiación me la pague el inquilino. Fue como atar todos los cabos. Compré esa vivienda con un préstamo personal a 7 años, ahora pues haría las cosas de otra forma. Y bueno, eso fue en el año 2012, vale. Se fue pagando. Yo a mí me gusta mucho ir de restaurantes, tenía un sueldo pues que no me permitía ir a todos los restaurantes que quería y era como, wow, de aquí 7 años me van a caer 500 euros del cielo y podré gastarlos en ir a restaurantes, ¿no? Entonces eso fue como mi motivo en ese momento. Pero es verdad que luego ocurrió bueno, pues esa reflexión interna que os he comentado antes. Vi que estaba el préstamo a punto de pagarse cuando ya llevaba 5 años y dije,
esto lo tengo que escalar, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a escalar más. ¿Cómo hacía los números al principio? Bueno, era otra época, o por lo menos en mi zona los precios eran otros, y lo que buscaba era el doble dígito, ¿eh? El 10% bruto, por lo menos, entre 10 y un 12, compraba por 50, alquilar por 500. Era como el cuento, los números rápidos, vamos. Ahora eso lo he ido sofisticando más, tengo mis calculadoras, mis Excels, pero también entiendo a aquellos inversores que dicen si la operación necesita de Excel no es tan buena y por lo tanto no voy a analizarla, ¿no? Entiendo eso y bueno, es verdad que las operaciones yo ya veo si la rentabilidad me puede encajar. Qué bueno. La verdad es que os puedo asegurar que he aprendido más de vuestro sector en los últimos 15 minutos que en toda mi vida. Bueno, mira, no, porque, para eso estamos. No, pero es muy... me resulta no solo necesario, sino extremadamente interesante, porque además, como comentabais los dos al principio, claro, esto es un elemento con el que todo el mundo va a chocar en su vida en algún momento. El mundo de la vivienda, ya no hablo del concepto de la inversión, que también. Todo el mundo choca en esto. Y como sabéis, es el típico tema donde todo el mundo opina, pero muchas veces con falta de perspectiva, ¿no? Claro, a mí, quizá por deformación profesional o de sector más que profesional, es un tema que a día de hoy me ocupa mucho porque veo cómo los debates, sobre todo en medios de comunicación, se llevan a un escenario tirando a lo absurdo, precisamente por una cuestión de incentivos de apoyo político y electoral, ¿no? Pero claro, a 5 o 10 años, ¿hacia dónde vamos a ir? Porque no tiene pinta de que esto vaya... Es decir, la demanda va a seguir subiendo. ¿Qué creéis que va a pasar en los próximos tiempos? Bueno, yo creo que seguiremos igual. O sea, la demanda seguirá subiendo y lo que necesitamos es que haya más construcciones, más promociones. Pero bueno, hay zonas pues que están limitadas por el área geográfica, ¿no? Que es Barcelona, que no puede crecer más. Entonces, cuanta más demanda haya, pues los precios tendrán que subir. Es que no hay más porque no hay más espacio. Y aquí... ¿Qué quieres que te diga? ¿La versión optimista o la pesimista? que creas hoy que es la correcta. Yo soy optimista y me gustaría darte esta, pero creo que tengo que ser más realista, no tan pesimista, y volverme a los incentivos que hablaba antes. Y yo creo que cuando se den cuenta de la que han liado con estas medidas, no van a asumir la hemos liado. No, eso nunca pasa. Hay que actuar de otra forma, sino que van a seguir buscando un culpable y van a hacer una doble apuesta hacia adelante. Como siempre. Esto va a agravar todavía más el problema y coincido con Alex de que va a seguir habiendo más demanda todavía de alquiler. De hecho, si nos comparamos con otros países cercanos, el porcentaje, la ratio entre propietarios y inquilinos, todavía estamos lejos de lo que ocurre en otros países. Hay mucha más propiedad en España, ¿no? Hay mucha más propiedad cultural, seguramente. Sí, de hecho, hace muchos años el modelo que se pensó para España era un modelo de propietarios. Entonces ahora todavía estamos migrando ese modelo hacia un modelo más de inquilinos, como países más cercanos, y todavía nos queda margen de recorrido ahí. ¿Qué quiero decir? Que si ahora mismo no hay oferta de alquileres, se va a ir empeorando todavía más la situación, a menos que, y aquí mi versión más optimista, que alguien se dé cuenta de esto y empiece a entender que hay que incentivar un poco más la oferta, ¿no? De muchas formas, podemos entrar a ver de qué formas, pero yo creo que es la solución, incentivar la oferta. Correcto. Porque la demanda va a seguir aumentando. A ver si tenéis este dato, no sé, que es la comparativa de crecimiento de población y crecimiento o número de construcciones nuevas que se producen cada año. O un elemento que ellos, digamos, los críticos o los favorables a este tipo de regulaciones siempre ponen es el número de vivienda vacía que hay. Esto realmente es así. Vosotros entiendo que cuando hacéis una inversión es para que alguien vaya en estos... Pero nosotros cuando invertimos ya sabemos, en la zona en la que invertimos, sabemos la demanda que hay, el número de viviendas que hay, la oferta que hay, la demanda que hay, los precios. Entonces ya cuando inviertes sabes claramente pues que tendrás alguien que lo alquilará con total seguridad. Ya, pero me refiero que así como en los años, digamos, del boom económico, ¿no? De los 2000 hasta la crisis económica de 2007-2008, se construyó muchísimo en España. Hoy, ¿cuál es el ritmo de crecimiento y de construcción? Mucho menor. No hay pero con una demanda creciente. Esto es lo que no acaba de... Bueno, porque en ese momento se sobreconstruía, entonces, y en parte también se sobreconstruía mal,
Entonces, estos últimos años, lo que ha ido haciendo muchos promotores es coger esos residuos que quedaron de esas promociones, irlos acabando, y al principio muy pocas promociones, y ahora hemos ido incrementando las promociones, pero claro, la gente se acuerda y tiene en mente lo que pasó en el 2007, 2008, y la gente va con miedo. Y los bancos también no financian el 100% de todo, te dicen, oye, el terreno lo compras tú. Y luego a partir de aquí ya vemos lo que pagamos nosotros sobre la construcción. Bueno, yo promociones de obra nueva no he hecho, pero Germán está... Sí, yo estoy ahí, estoy metido en alguna promoción, más como socio y aprendiendo, sobre todo estoy ahí con la libreta, o sea que os puedo dar alguna información, pero no como un experto. Pero sí que te puedo decir que hemos analizado muchas ubicaciones y en nuestra zona, por ejemplo, en Tarragona, hay 2 o 3 municipios donde se puede construir hoy en día, porque el coste de la construcción más el solar, que ya te digo que hoy en día, por lo menos en esa zona, es ridículo, la repercusión que tiene el suelo en cada vivienda. Aquí en Barcelona entiendo que será distinto, pero el porcentaje allí es muy bajo, o sea, el suelo no tiene importancia, pero solo el hecho de construir, el coste que tiene el producto, ya no lo puedes vender a ese precio. Vale. O sea, hay municipios que la vivienda es tan barata. Entiéndeme, estamos hablando de que es inaccesible. Y teniendo en cuenta el incremento del precio de materiales y la inflación que ha habido hasta ahora, que ha sido de un 40% más o menos. Sí, no sé el porcentaje, pero de hecho las rentabilidades que se obtienen en promoción, y esto lo he hablado con bastante gente del sector, hoy en día, bueno, la gente se echaría las manos en la cabeza, dirían, ¿cómo se meten en eso por esta tan poca rentabilidad? De hecho, yo estoy ahí aprendiendo y es una de las preguntas que me hago, ¿Cómo hacer eso más interesante desde el punto de vista inversor? Porque, bueno, es un sector que se está atacando por todos lados, con el 30% que hablábamos antes de vivienda de protección, que es... Pero este 30% aplica al conjunto de... vale, solo Barcelona. De hecho, el alcalde Collboni dijo que esto lo iba a quitar. De momento creo que no... Lo dijo, pero no lo ha ejecutado. Bueno, veremos. Entonces, al final... No se puede construir, o sea, es como que... está claro. Primero hay dificultades y aparte el coste ya no justifica. Desde el punto de vista financiero es muy difícil, ¿no? Y hay que tener en cuenta que lo del 30% en Barcelona no se refiere solo a obra nueva. Es decir, tú compras un edificio en Barcelona y lo rehabilitas integralmente y también... Tienes que hacerlo así. Con lo cual es que la gente ya no compra ni edificios. Claro, pero es muy paradójico, ¿no? Es decir... Todo el mundo, creo que el 100% de la población ve que hay un problema de base, que en las soluciones y los datos muestran que lo que se ha aplicado no es válido, pero aún así, y aquí sí que es donde hay un debate más filosófico, ¿no? o profundo, que es la realidad da igual porque lo que importa es el relato. Y aunque dato mate relato, en este caso no es así, porque hay gente... y lo hemos visto, ¿no? En los últimos debates electorales que se ha producido, como la posición al respecto de esto pues es la que es. Claro, ¿tú en qué municipios de Tarragona operas, más o menos, en qué zona? Por la zona de Salou, Cambrils, Tarragona, Reus, esta zona. Vale. Claro, estamos hablando de la segunda área metropolitana de Cataluña, no es un tema menor. Y aquí... es donde seguramente, y esto vosotros, digamos en perspectiva de 10, 15, 20 años, hay un análisis importante a hacer, ¿no? Que es que las grandes ciudades, y Barcelona ya es una de ellas, pese a que no puedan crecer en lo que es propiamente Barcelona, sí que en sus áreas metropolitanas esto crece. Claro, en Londres a nadie con unos recursos, digamos, un salario medio en España, se le ocurriría pensar que puede vivir en la zona 1 de Londres. Es que es impensable. Sí. Pero en cambio, cuando hablamos de nuestra zona, sí, gente confunde el derecho a la vivienda con el derecho a vivir donde me dé la gana. Y esto no es exactamente así. Y aquí hay un elemento de debate muy interesante que apela al crecimiento y a la pregunta que os voy a hacer, que es un mejor sistema de infraestructuras, es decir, unas conexiones centro-periferia de más calidad, podrían favorecer mucho. Es decir, para ti sería mucho más fácil poder, o para ti, comprar o desarrollar o hacer una inversión a 40-50 kilómetros de Barcelona, porque el sistema de transporte permitiría que la gente que viviera ahí pudiera desplazarse a su centro quizá de trabajo en la zona central. Esto, ¿sois optimistas al respecto, o viendo cómo van los trenes creéis que tampoco va por allí?
Bueno, me estás explicando este punto y recordaba una tertulia, un famoso tertuliano, no voy a comentar el nombre, no suelo coincidir con él en las ideas, pero había una estudiante que decía, se quejaba, no recuerdo cómo iba, pero se quejaba de que no podía vivir en cierto punto, creo que era de Madrid, ¿no? Y le decía, es que a lo mejor no te lo puedes permitir, Correcto, ¿no? es que Gonzalo, y Bernardo, si no me equivoco. pues, sí. No, sí, sí. Se le echaron encima. Pero Se le tiene echaron razón. encima. Ya, tenía razón, por eso digo Tiene que. toda la razón. Tiene toda la razón, pero hay temas que hoy en día pues no se pueden tocar. Claro, Y es como. No, es así, es que es así. Es que Pero es tenía razón. absolutamente así. Porque Ya, pero- nosotros podemos mejorar, poner más trenes, poner más vías, pero cuanto más cerca esté, más caro estará. Entonces esa persona solamente tendrá que estar un poco más lejos. Bueno, pero Porque tú estás más la cerca o más aceptación cómodo. de tu posición social y económica esencialmente, es un elemento que precisamente por eso del relato, ¿no? Es decir, de cómo tiene más fuerza y poder una visión abstracta pero bien comunicativamente explicada versus la realidad, ha ido ganando peso, y esta frustración que existe. Es decir, a mí no se me ocurre buscar una Pero yo casa creo- en Avenida Pearson, porque sé que no me la puedo Pero yo creo que permitir. esto es una frustración natural que siempre ha existido, ¿no? Sí. Es decir, Pero aquí ¿no? es donde empiezan a colindar diferentes cosas, y si os habéis fijado, y lo decía porque hay una parte de público que, fijaros, tú, Germán, y has dicho, mis últimos son de fuera, es que claro, es que aquí está viniendo mucha gente que no son el inmigrante clásico que viene a trabajar, sino son gente que viene a buscar la calidad de vida con unos recursos mucho mayores de lo que son la media española. Y esta gente compite también para tener un techo donde dormir y está dispuesta a pagar más dinero. y son Entonces, bienvenidos, ¿eh? Para mí son Claro más que que son bienvenidos, bienvenidos, ¿eh? Porque pero hay vienen gente aquí, que no lo irán a acepta. restaurantes, consumirán, se Pero irán, fíjate una cosa, que ha habido se compran estos un días que coche hemos tenido elecciones, Alex, concesionario. me ha parecido, ha habido un análisis de fondo que casi, digamos que no se ha reparado mucho en él, y me gustaría conocer vuestra opinión, pero me ha resultado muy interesante. Había unos partidos situados en una parte concreta que criminalizan a una parte de la inmigración por una razón étnica, no, religiosa esencialmente, pero la otra parte, que están totalmente en contra de la otra, criticaban y, digamos, criminalizaban una inmigración que viene por un objetivo diferente, que es una inmigración de no necesidad económica, es de calidad de vida. Esto en la humanidad no ha existido hasta hace 50 años. La gente emigraba de su territorio para buscar mejores salarios y poder vivir un poco mejor porque vivían mal. Ahora no. Ahora hay una parte de inmigración que se desplaza por el mero hecho de que ya vivo bien en mi país. Yo en Estocolmo, en Berlín, en Hamburgo, en Copenhague, pues vivo y bien, pero oiga, si puedo vivir en Barcelona, que es de narices. Cuando digo Barcelona digo Tarragona, digo la costa mediterránea, la parte occidental de Europa, la costa mediterránea, que es probablemente el mejor sitio del planeta Tierra donde poder vivir, y especialmente en el siglo XXI, ¿no? Claro, esta variable nadie la ha calculado, y en vuestro sector es donde es el primer punto de impacto. En los próximos años, si tuviera que hacer un poco de pitoniso hacia vosotros, ¿cuánto creéis de vuestro potencial cliente que será de fuera? Yo repito un poco que depende de las zonas. O sea, en Barcelona va a crecer, yo creo, una barbaridad. O sea, ya ha crecido muchísimo, es decir, nosotros, pues, tanto los pisos de venta como de alquiler, pues un porcentaje elevadísimo de las visitas y las personas que están interesadas son extranjeras, y esto va más. O sea, y sobre todo en las mejores zonas. Y luego, pues la inmigración, pues claro, pues cuanto más de calidad sea, pues mejor al final, ¿no? Pues si viene gente pues que tiene dinero y viene a gastar y viene pues del buen rollo, ¿no? A la ciudad, a disfrutarla, a conocer a gente y tal, pues oye, yo más que bienvenidos. Pero claro. Pero Sí. claro, viene la que viene, ¿no? O sea, entonces, Lo que digo es pues, que tiene sí. consecuencias. Que lo Sí, sí que pregunto las porque tiene. vosotros lo vivís en primera persona en vuestro sector. ¿Tenéis la sensación, igual es una percepción mía y me estoy equivocando, igual el número de personas migrantes, digamos, económicamente solventes es mucho menor del que yo creo, pero creo que va creciendo? Bueno, yo creo que hay zonas, como comentaba Alex, que sí que se está sufriendo más esa entrada, ¿no? de gente que viene pues a retirarse. Yo he puesto un ejemplo, pero el mío es muy puntual, no es habitual allí. De hecho, en nuestra zona el turismo es puntual, 2, 3 meses, 4 como mucho. Pero sí que hay zonas, por ejemplo, puedo decir Málaga, ¿no? Málaga, donde el turismo claramente ha desplazado pues todos los locales de ciertas zonas, también en Barcelona, ¿no? Ha ocurrido. Y sin duda es gente que
en muchos casos viene aquí con un poder adquisitivo alto, que se gastan el dinero aquí, que los más avispados habrán sabido reorientar sus negocios y vivir más cómodamente gracias a esa entrada de dinero, pero que sin duda tiene otros efectos, ¿no? Hay efectos colaterales como que, bueno, pues encarecen ciertas zonas que seguramente son las más demandadas y la gente local que no ha sabido aprovechar también esa entrada de dinero, pues se quedan desplazados y no pueden acceder a eso. Eso sin duda. Yo creo que mientras haya zonas donde puedan residir a unos precios más razonables, en Málaga ciudad, pues probablemente sea prohibitivo, porque el que ha venido desde fuera, pues se lo puede pagar, porque el que no, pues ha comprado una vivienda y la tiene en alquiler turístico y le saca una rentabilidad también muy elevada, y el que quiere vivir, pues le cuesta. Pero seguro que hay pueblos relativamente cercanos con unos precios mucho más económicos y no hay que estar 1 hora y pico como en Londres, ¿no? Que a veces hay gente que o historias de más horas, ¿no? De 2 horas desde su casa hasta el centro de Londres para trabajar. Los Ángeles, ¿no? En Estados Unidos. Pero es que esto, de cara a vuestro sector, viéndolo desde fuera, yo si tuviera los recursos para hacerlo, seguramente creo que en los próximos años vuestro sector va a crecer muy bien. Es decir, habéis aprendido, no vosotros porque en aquel momento no estabais tanto en activo en el sector, que el boom exagerado, ¿no? Es decir, pero también llevamos muchos años muy buenos y hasta es un momento un poco extraño. O sea, tampoco sabemos, yo, así como Gonzalo Bernardo, estoy leyendo y lo conozco bien, dice que vienen unos años muy muy buenos y que habrá una competición bancaria para buenos tipos y tal. Yo ojalá tenga razón, pero creo que estamos en un momento un poco extraño, que yo veo veo que los pisos están todas las propiedades están muy altas de precio, veo que sí que hay demanda, pero que la gente está un poco a la espera de que bajen, los tipos ahora no están muy bajos, pero cuando bajen sí que es verdad que pueden subir los precios, pero yo no sé hasta qué punto pueden subir mucho más, porque estamos en un punto en el que son bastante elevados y los sueldos aquí pues tampoco son la alegría de la huerta, con lo cual, pero bueno. Es un momento muy interesante, es lo que dices tú, que estamos en un momento que venimos de muchos años buenos para el sector y que todos sabemos que es cíclico, o si no todos, deberíamos saberlo, que es cíclico, esto va y viene, y en algún momento toca el tropiezo, ¿eh? Puede ser un tropiezo y nos caigamos o no, pero algo de corrección. O levantarnos, ¿no? La típica, claro, bueno, que sería lo ideal, ¿no? Pero un poco. Y siguiendo un poco a Germán, una vez decides, nosotros vamos cambiando así siempre. Además ya estamos, hemos sido muy rápidos, pero ya estamos acabándolo, ¿sabes? Sí. Sí. Ostras, pero así un resumen, o sea, una vez decides que vas a empezar a comprar viviendas, luego ¿cómo evolucionas hasta montar tu canal de YouTube, un poco un club que tienes de inversores? ¿Cómo vas un poco montando esto? Muy bien, os he explicado hasta dónde empecé a invertir en inmuebles en alquiler. Eso fue el año 2017, 18, 19, por ahí. Y a partir de ese último punto yo decidí, oye, ya tengo unas viviendas, me generan unos ingresos, no quiero crecer más por aquí, pero tengo unos contactos, tengo unos conocimientos, tengo energía, voy a empezar a coger viviendas, las voy a reformar y las voy a volver a vender. Es algo que en Estados Unidos se lleva mucho, es algo que tú también estás practicando y creo que tiene mucho sentido con el escenario que nos estamos hablando ahora, ¿no? De no se está construyendo porque no se puede, pero todavía existe muchísima demanda de vivienda, con lo cual tenemos un gran parque de vivienda envejecida en España. Oye, vamos a darle una segunda vida a esas viviendas. Entonces cogemos esas viviendas que en muchos casos están fuera del mercado porque han sido vandalizadas, tienen algún problema urbanístico, necesitan una gran reforma, bueno, cualquier motivo, las cogemos, las reformamos y las volvemos al mercado. Y eso es lo que he estado haciendo desde el año 2019-20 hasta ahora, de manera muy intensa. Y en paralelo nos cogió la pandemia y en 2020 cogí, y es algo que siempre me ha gustado divulgar, alrededor mis amigos pues acaban invirtiendo. O sea, es algo como que lo disfruto tanto y veo que sienta tan bien a la economía, a muchas cosas de las personas, pues es como, oye, haz esto, ¿no? Te quiero lo mejor para ti, para mis amigos, pues veo que van comprando pisitos. Y pues al final en la pandemia cogí un micro, empecé a divulgar, porque yo me inspiré en un podcast que ya existía en Estados Unidos, hice como lo que hacían ellos aquí, porque yo los escuchaba en inglés, mi inglés más o menos lo entendía, pero a veces cuando explicaban cosas interesantes se emocionaban y depende de qué zona era te perdías. Y sabía que era el momento importante, pero se habían emocionado tanto que ¡ay! ¿Qué ha dicho ahora? ¿No? Y bueno, lo volví a poner, pero a veces ni así, ¿no? Entonces dije, esto hay que traerlo aquí, ¿no? Entonces
creé ese podcast de entrevistas para ver gente del sector qué es lo que están haciendo. Entonces, a partir de ahí se empezó a generar una gran comunidad alrededor y simulando también, o haciendo el paralelismo con este podcast americano, ellos tienen una comunidad y ya vi la posibilidad de generar un negocio alrededor de ello, la gente lo demandaba y busqué un equilibrio muy bueno, que la gente está contenta, pagan un precio relativamente bajo, la gente valora, o sea, claramente hacemos preguntas. Se llama Zona 3. Zona 3, sí. Y entonces lo que hacen es pagan un precio mucho más bajo del valor que yo les doy. Me obsesiono para darles tal valor y luego hay una métrica dentro de los negocios online de recurrencia, tipo Netflix y demás, que se llama churn, que es el porcentaje de bajas que tienes, ¿no? Y es algo que siempre me gusta explicar porque nuestro churn es prácticamente cero, Qué está bueno. por debajo del 3%. Y es un reflejo de lo que estoy explicando, que realmente, o sea, yo podría decirlo, pero luego la realidad que no acompañe. Doy el dato porque, bueno, pues realmente lo que estoy diciendo lo demuestran los datos, ¿no? Y realmente la gente está allí, entran y no se van, porque bueno, les damos muchísimo conocimiento, muchísimas, hacemos quedadas, cada semana hay formación, les damos todos los recursos que se nos ocurre. Es lo que a mí me hubiese gustado encontrar. Qué bueno. ¿Y te cuando yo lo ayuda, monté. y esto lo haces 100% solo o lo iniciaste y ahora tienes algún tipo de equipo? Lo inicié solo, a las 2 semanas estaban muriendo de éxito. Y Qué bueno. me veía a las Me 6 de la gusta. mañana respondiendo mails de soporte, incidencias de pagos, de cosas que se me escapaban de las manos. Ahí ya contraté a alguien y luego al cabo de pues casi un año contraté a una segunda persona y luego tengo muchos colaboradores. Qué guay. Oye, es que súper ejemplo, Germán. Sí. Me dan ganas de... Y Bueno, una última divertido. pregunta. O sea, a los que nos gusta mucho el sector inmobiliario y sobre todo que trabajamos en él y tenemos un pequeño problema, ¿no? Que nuestro portfolio se expone muchas veces demasiado al inmobiliario, ¿no? Porque pues, cuando tienes tus inversiones, ¿no? Pues dices, sí, pues una parte de renta fija, una variable, otra empresa, startups, lo que sea. Tú más o menos, ¿qué porcentaje tienes en inmobiliario y qué porcentaje destinas a otros? Más o menos, ¿eh? No, te lo diré casi exacto. Pues yo te diría un 95% o algo más a inmobiliario Vale. y algo residual tengo a En la en cuenta algún corriente, fondo indexado. No, si analizamos cuenta corriente tengo más, pero para mí ese más está destinado a inmobiliario. Quiero decir, Vale. ahora mismo estoy en un momento que tengo mucha liquidez, he estado vendiendo algunas de las viviendas que compré esos años que os he explicado, con la idea de reinvertir estos años. Este año, de hecho, quería invertir mucho en Cataluña en alquiler. ¿Qué he hecho? Con las regulaciones he parado. Lo digo por si sirve de ejemplo un poco Claro. con el efecto que está causando. Atentos, Sí. responsables públicos. Iba a comprar muchos dentro de mi ámbito de actuación, que son pocos dentro de, si miramos las grandes corporaciones, pero sí que iba a invertir fuerte y seguro que soy un ejemplo de lo que está haciendo otros inversores. Y estoy analizando otras zonas. Estoy analizando zonas donde, pues por ratios, me resultan más interesantes que aquí. Y es probable que este año termine comprando varias viviendas fuera de Cataluña debido a todo lo que nos estamos encontrando. Al final, el dinero es cobarde e inteligente, con lo cual es astuto, ¿no? Se busca Total, la sí, solución. sí. Entonces, bueno, pues al final estoy buscando una solución y es cobarde ante tantos problemas y bueno, pues oye, si no me quieren, me voy a otro Pues lado. adiós. Es tu decisión y al final tu dinero lo destinas donde tú quieres. Entonces, si no te lo ponen fácil, pues... Entonces, bueno, perdón, es lo que me preguntabas del porcentaje, un porcentaje muy elevado porque yo creo en la diversificación a medias, es algo que yo he estudiado mucho a lo largo de mi carrera y cuando estudiaba el título de analista financiero recuerdo que nos explican fórmulas muy complejas para calcular la diversificación exacta de una cartera. Mira, yo no creo demasiado en este tipo de diversificación, yo creo en una diversificación en la que tú conozcas el producto. Yo entiendo muy bien el inmobiliario, también desde la humildad sé que tengo mucho que aprender todavía, pero no hay ningún otro sector que conozca igual y en el que pueda tener yo tanto impacto en el resultado. Con lo cual, para mí no tiene sentido invertir en otra modalidad. Sí que dentro del sector inmobiliario invierto de manera diversificada y busco crear una cartera robusta. Pues lo dejamos para otro podcast, pero intento pues que los alquileres sean seguros, filtro muy bien al inquilino, contratos seguros de impago, uso financiación, pero siempre con mucha cabeza, porque la financiación sienta muy bien a este modelo, pero también hay que entender que en un escenario en cisne negro no te no. puedes emborrachar, no te puedes Claro. emborrachar de... Sí, sí. Entonces busco una cartera que sea muy robusta y muy bien pensada. Oye, vaya masterclass me habéis dado de... Hombre, aquí tenemos a un campeón del No, del no, mundo pero inmobiliario. de verdad que creo que es muy importante que personas del sector como vosotras, con una capacidad de divulgación, en tu caso, Germán, excepcional y enhorabuena por... O sea, te podías quedar, por decirlo de algún modo, con lo tuyo, que es, ¿no? Y decidiste dar un paso más y no, es que lo voy a explicar.
y vamos a crear una comunidad alrededor de todo esto. Bueno, las sociedades más avanzadas del mundo funcionan porque sus ciudadanos, de forma autónoma, crean, generan e imaginan conjuntamente, sin que esto lo tenga que teledirigir nadie, sino uno mismo, ¿no? Creo que es un ejemplo espectacular, que seguro que va a seguir viviendo muy bien. A partir de hoy tienes un nuevo fan, ya te lo anuncio. Y creo que además la conversación que acabamos de tener sería muy válida para todo el mundo que sin apriorismos quisiera intentar entender el por qué suceden cosas en nuestro mundo que a veces no alcanzamos a comprender porque nos lo explican equivocadamente, ¿no? Así que solo para esto vale la pena. Creo, ¿no, Alex? Es un placer importante, muy placer grande. tenerlo, hombre. Y vamos, es que yo creo que hasta podremos hacer un día una segunda parte de esto, tenemos porque una segunda parte. que nos ha da quedado para mucho en el tintero. Da para mucho. Muy bien, pues nada, Germán. Muchísimas gracias por tenerte. Pues un placer haber estado por aquí. La verdad que he estado muy cómodo. Creo que tenéis un proyecto muy chulo y estoy seguro que os va a ir muy bien a futuro. Así que ánimo con ello, paciencia, porque seguro que vais a crecer mucho. Pero al principio pues cuesta un poquito más. Pero seguro, por lo que cómo lo estáis haciendo, he visto, yo mismo soy también fan vuestro, he visto los anteriores capítulos. Tenemos en YouTube, creo que tú tienes 30.000, nosotros 30. Bueno, Friends, Family and Fools, pero yo soy uno de ellos. Pero bueno, nos escuchan nuestros creo padres que es y importante, nuestros creo que es muy amigos. importante recordar a la gente que nos ve que nosotros lo hacemos porque nos gusta poder mantener conversaciones de este tipo y porque un día llegamos a una buena conclusión, que es que a veces se generan momentos en encuentros, cenas con amigos, etcétera, donde se desarrolla una conversación que uno piensa, ostras, si tuviéramos un micro aquí, esto que estamos comentando podría resultarle interesante a terceras personas, ¿no? Y este es un poco el objetivo de este programa, porque, como sabes, ninguno de nosotros se dedica a esto, pero nos gusta hacerlo. Y lo mejor de todo, esta libertad de poder decir lo que creemos, de hablar sin ningún tipo de fisuras, siempre con respeto, porque tampoco somos aquí unos polemistas ni pretendemos serlo, creo que es algo que funciona bien, ¿no? Así que nada, muchas gracias, muchísimas gracias. Y creo que vamos a hacer una segunda parte otro día. Sí, podemos seguro, anunciar esto. Genial, muchas gracias, un placer. Gracias, Germán. Bueno, señor. Hola. Merci, tío.